Me llamo Elena Morales, tengo 42 años, y soy abogada laboral en la Ciudad de México. Siempre he vivido en esta casa vieja de la colonia San Rafael, con sus libreros de madera oscura que rechinan al abrirse, las fotos en sepia colgadas torcidas en la pared, y un patio interior con los azulejos rotos donde mi mamá solía sentarse a tomar café, mirando al cielo como si esperara algo. Cuando ella murió hace un año, me quedé sola con mi hijo Héctor, que tiene 19. Fue en esos días grises del velorio, con el olor rancio de flores marchitas y velas consumidas, que encontré una caja al fondo de su armario, debajo de cobijas viejas que apestaban a humedad. Era una caja de cartón amarillento, con una liga rota y manchas de café seco en la tapa. Al abrirla me temblaron las manos, estaba llena de sobres antiguos, algunos rasgados en las esquinas, todos dirigidos a mi madre cuando tenía apenas 15 años. Lo más inquietante era que estaban sellados con el membrete de la penitenciaría del Distrito Federal. El remitente firmaba solo como JM. Recuerdo que esa noche no dormí. Saqué las cartas una por una, tratando de no romper el papel frágil, y las leí todas mientras escuchaba el ruido lejano de los camiones pasando por Insurgentes. Eran palabras torcidas, escritas con letra apretada y tinta deslavada. Contaba del encierro, de las golpizas, de no saber si saldría vivo. Hablaba de amor, de querer volver a verla, de prometer que resistiría. Cada línea me dejaba helada, porque nunca en mi vida oí a mi madre mencionar nada de esto. Ella siempre evitaba hablar de política, cambiaba de tema cuando alguien preguntaba por su papá, y ni siquiera había fotos de él en casa. Sentí una rabia difícil de explicar, como si me hubieran robado un pedazo de mi historia. Me dolía el pecho de pensar que esas cartas eran la única voz de un hombre del que jamás supe nada, y que quizás había muerto esperando que alguien las leyera de verdad. Esa mañana siguiente, amanecí con los ojos hinchados de tanto llorar, con el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza como si las hubiera escuchado susurradas en mi oído. Me preparé un café que olvidé tomar mientras veía la caja abierta sobre la mesa del comedor, con los sobres desparramados como vísceras expuestas. Héctor se me quedó viendo con su expresión de siempre, esa mezcla de curiosidad y paciencia que me recuerda tanto a mi madre joven. Le conté lo que había encontrado con voz baja, casi como si temiera que alguien más escuchara. Él se acercó, tomó una carta, la leyó en silencio y solo dijo: «Mamá, esto no puede quedarse así». Esa frase me perforó, porque tenía razón. Yo había pasado 42 años aceptando silencios, evitando preguntas incómodas, repitiendo esa costumbre familiar de callar. Fue entonces cuando decidí que tenía que saber la verdad, aunque me doliera. Me pasé ese día entero sentada junto a la caja, clasificando las cartas por fecha, tratando de armar una cronología. Había detalles que me helaban la sangre, menciones de huelgas estudiantiles, toques de queda, celdas sin luz. Yo conocía la historia oficial de México en los años 60, la matanza del 68, pero nunca había imaginado que mi propia familia estaba metida ahí. La casa parecía conspirar contra mí con sus muros gruesos y fríos, el tic-tac del reloj de péndulo resonando en el silencio. En la tarde, fui a ver a doña Rosario, mi tía abuela de 80 años, la única viva que podría saber algo. Me abrió la puerta con su bata floreada y su mirada cansada. Cuando le mostré las cartas, se le aguaron los ojos pero apretó los labios con fuerza. «Eso no se habla, mija. Son cosas muertas». Me quedé parada frente a ella, con las cartas en la mano temblorosa, sintiendo un calor raro en la nuca. Nunca había visto a doña Rosario tan frágil, con sus manos huesudas sosteniéndose del marco de la puerta como si el viento pudiera tumbarla. Insistí, le rogué casi llorando que me contara algo, cualquier cosa. Pero ella negó con la cabeza, cerró los ojos y dijo en un susurro: «Tu madre me hizo prometer que nunca diría nada». Me dieron ganas de gritarle que eso ya no importaba, que mi mamá estaba muerta y que yo merecía saber. Pero no pude. Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Esa fue la primera vez que sentí que estaba a punto de romper algo sagrado en la familia. Regresé a casa cargando esas cartas como si pesaran toneladas. Héctor me esperaba en la sala con su laptop abierta. Sin decir nada, empezó a escanearlas, con una seriedad que me rompía el corazón. «Las vamos a subir a un foro de historia, a ver si alguien sabe algo de JM», dijo con esa voz grave de adolescente que quiere hacerse hombre. Yo solo asentí, derrotada, mirando cómo la luz del escáner iluminaba por un segundo esas palabras viejas. En ese momento sentí un miedo profundo. No era solo miedo a la verdad, sino a lo que esa verdad podía hacer con nosotros. Recordé a mi madre sirviendo café en ese mismo comedor, sus dedos tamborileando la taza. Cada vez que alguien mencionaba política, era como si el fantasma de su silencio siguiera ahí, burlándose de mí. Esa noche no pude pegar el ojo, y me quedé en la sala,
con las cartas sobre la mesa como si fueran un cadáver que no sabía dónde enterrar. Me daba miedo tocarlas, pero más miedo me daba ignorarlas. El ventilador viejo giraba con un chillido constante, removiendo el aire denso con olor a polvo y café frío. Héctor se quedó dormido en el sillón con la laptop sobre el pecho, el brillo de la pantalla iluminándole la cara juvenil que yo ya apenas reconocía como de mi niño. Lo miré un buen rato, preguntándome si estaba bien meterlo en algo así, pero me di cuenta de que no tenía opción, él ya estaba tan metido como yo. Me levanté para cerrar la ventana porque el aire de la madrugada estaba helado, y al darme vuelta vi las fotos familiares colgadas en la pared, mi madre de niña, doña Rosario con su moño impecable, y un hueco vacío donde alguna vez hubo un cuadro que nadie sabía decir de quién era. Siempre supe que faltaba alguien en esa historia, y ahora tenía miedo de descubrir por qué. Al amanecer me metí a bañar, con el agua apenas tibia porque el calentador estaba fallando otra vez. Me quedé ahí bajo el chorro flojo, escuchando el goteo insistente del grifo que no lograba cerrar bien, como un metrónomo de mi ansiedad. Repasaba cada frase de esas cartas en mi cabeza. No sé cuánto más resistiré, prométeme que no me olvidarás, si no regreso, diles que no me vendí. Sentía que me estaba metiendo en algo más grande que yo, algo peligroso. Me sequé con la toalla áspera que guardaba en la repisa, mientras oía a Héctor levantarse y servir café sin decir palabra. Cuando salí, él me estaba esperando con cara seria. Mamá, anoche subí las cartas al foro. Ya hay gente comentando. Dicen que el archivo histórico puede tener registro de presos políticos de esa época. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Yo sabía que si empezábamos, no habría marcha atrás. Ese día empezó con un silencio incómodo entre nosotros, como si hubiéramos cometido un crimen. Héctor se sentó frente a su computadora, golpeando las teclas con rabia contenida, mientras yo recogía las tazas frías y enjuagaba los restos de café pegados como costras en el fondo. El agua salía marrón al principio, arrastrando el óxido de las tuberías viejas, y me quedé mirándola como hipnotizada, pensando en todo el tiempo que había dejado pasar sin preguntar nada. Recordé a mi madre limpiando ese mismo regadero con una esponja tan gastada que ya casi no tenía color, cantando boleros en voz baja. Siempre parecía cansada, como si cargar con su propio cuerpo fuera demasiado trabajo. Ahora me preguntaba si lo que la mató no fue la diabetes o el corazón, sino esa culpa, ese peso de esconder un muerto en la memoria. Me sequé las manos en el mandil y me di la vuelta para ver a Héctor, que ya me estaba mirando como si leyera mis pensamientos. Mamá, tenemos que ir al archivo hoy. Hay gente que dice que esos expedientes no van a estar ahí para siempre. Yo solo asentí, tragándome las ganas de llorar. Salimos cerca del mediodía, con el sol pegando fuerte sobre la calle llena de baches y el aire denso que olía a gasolina y a pan dulce de la tienda de la esquina. Caminamos hasta el metro, cruzando la banqueta rota donde me tropecé más de una vez de niña. La casa quedó atrás, con su puerta vieja que nunca cierra bien, como un testigo mudo de nuestras miserias. En el vagón íbamos callados, rodeados de gente que miraba el celular o cabeceaba dormida. Héctor iba leyendo en su pantalla comentarios del foro, teorías sobre desaparecidos, sobre brigadas estudiantiles, sobre el ejército. Yo solo veía mi reflejo en la ventana sucia, con el cabello recogido a la carrera, ojeras marcadas y esa mueca de angustia que no supe quitarme ni siquiera para darle calma a mi hijo. Cuando llegamos al archivo general, me temblaban las manos al sacar mi credencial. El guardia nos miró con desdén, mascando chicle, y nos hizo firmar un registro con un bolígrafo atado con hilo. Fue como entrar a un templo profano, pasillos fríos, focos parpadeantes, olor a papel húmedo y tinta vieja. En ese momento sentí que estábamos a punto de abrir la tumba de un muerto al que nadie quería reconocer. Nos asignaron una mesa de lectura junto a un ventilador viejo que giraba lento, haciendo un ruido grave como un ronquido. Héctor se acomodó frente a mí, sacando su libreta con apuntes desordenados, mientras yo trataba de calmarme respirando hondo, sintiendo el sudor frío en la espalda. Un archivista joven, con el cabello pegado de gel y un chaleco que olía a cigarro, se nos acercó sin mucha paciencia. Le expliqué tartamudeando que buscábamos registros de presos políticos de los años 60, y él solo alzó una ceja como si escuchara eso todos los días. Nos pasó un catálogo grueso con hojas amarillentas y nos indicó con el dedo manchado de tinta: búsquenlo ustedes, si es que existe. Su indiferencia me dolió, pero también me impulsó. Abrí ese libro como quien abre un ataúd, con las manos temblorosas, y empecé a pasar las páginas mientras Héctor leía nombres en voz baja, como rezando. Estuvimos ahí horas, oyendo el zumbido del ventilador, el chisporroteo de los tubos fluorescentes y el murmullo lejano de otros investigadores que hojeaban expedientes como si arrancaran confesiones. Cada vez que leía un nombre que no coincidía, sentía un nudo en la garganta, como si estuviera fallándole a alguien. Que ya no podía hablar. Héctor me interrumpió con un: mamá,
espera, que me hizo brincar. Señaló con el dedo una línea escrita en máquina de escribir vieja, José Manuel M., con un número de expediente y la leyenda, procesado por disidencia política, traslado desconocido, expediente cerrado 1968. Me cubrí la boca con la mano para no soltar un grito. Era él, el remitente de las cartas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Héctor me miró con esos ojos cafés tan parecidos a los míos y susurró, «¿Es tu abuelo, mamá?» No pude decir nada. Solo me corrían las lágrimas calientes por las mejillas mientras el archivista nos lanzaba miradas incómodas, como si nuestras penas le molestaran. Me quedé ahí sentada, con el catálogo abierto frente a mí como si fuera un altar blasfemo, sintiendo las lágrimas caer pesadas sobre el papel amarillento que parecía absorberlas como un testigo silencioso. Héctor me tocó el brazo con cuidado, pero yo apenas podía reaccionar. El aire del archivo se volvió irrespirable, cargado de un polvo viejo que me raspaba la garganta cada vez que intentaba hablar. Miré a mi hijo con los ojos vidriosos y pensé en todo lo que le había ocultado sin saberlo, en la historia robada que yo misma había perpetuado sin cuestionar nada. Intenté limpiar mis lágrimas con la mano, dejando una mancha húmeda en el lomo del catálogo, y el archivista carraspeó con fastidio antes de voltear la mirada, dándonos un mínimo de privacidad forzada. En ese momento quise levantarme, irme de ahí, cerrar la tapa de esa caja de Pandora que estaba destruyendo todo lo que creía saber. Pero también sentí una rabia que me quemaba el pecho, rabia contra mi madre, contra doña Rosario, contra el Estado, contra todos los que nos habían obligado a vivir en ese silencio asfixiante. Héctor se adelantó, tomó nota del número de expediente con mano firme, como si quisiera dejar constancia para que nadie pudiera negarlo jamás. Yo respiraba entrecortado, sintiendo la blusa pegada a la piel por el sudor frío, mientras escuchaba el zumbido insistente del ventilador que no aliviaba nada. Un señor mayor, sentado a 2 mesas, nos miraba con curiosidad mal disimulada, y por un segundo sentí vergüenza de exhibir mi dolor tan públicamente. Pero me contuve. Cerré el catálogo con un golpe seco que hizo eco en el silencio cargado, como un disparo sordo. Me levanté tambaleándome, sosteniéndome de la mesa, y Héctor me pasó su brazo por la espalda para ayudarme. Salimos del archivo. Sin decir nada más, caminando por ese pasillo largo iluminado con focos intermitentes que me daban la sensación de estar huyendo de un hospital de pesadilla. Al llegar a la calle, el sol me golpeó en la cara como un bofetón, encandilándome, obligándome a entrecerrar los ojos llenos de lágrimas secas. Respiré hondo, oliendo el smog y los tamales de un vendedor ambulante, intentando recuperar el control. Pero ya no había vuelta atrás, sabíamos quién era J.M., sabíamos lo que habían hecho con él. Y ahora teníamos que decidir qué hacer con esa verdad. Nos subimos al metro en silencio, rodeados de vendedores ambulantes que ofrecían dulces y audífonos pirata a gritos, como si nada de lo que yo cargaba en el pecho existiera en su mundo. Me senté junto a Héctor, con las manos apretadas sobre el bolso donde guardaba la nota con el número de expediente, sintiendo que me quemaba como un hierro al rojo vivo. Cerré los ojos mientras el vagón avanzaba, con el sonido metálico de las ruedas chillando en las curvas, y recordé a mi madre cocinando mole los domingos, con la radio vieja sintonizada en boleros, sin nunca contar nada. Sentí el corazón golpearme tan fuerte que temí que la gente lo oyera. Héctor me rozó el brazo y susurró, «Mamá, ¿estás bien?» Yo asentí sin abrir los ojos, pero estaba lejos de estar bien. Era como si en ese momento todas las conversaciones que nunca tuvimos se hubieran amontonado en mi garganta, atragantándome. Cuando llegamos a casa, abrí la puerta con torpeza, dejando que chirriara como siempre, pero esta vez el sonido me pareció un lamento. Tiré el bolso sobre la mesa y me dejé caer en la silla, temblando. Héctor encendió su computadora otra vez, decidido, escribiendo en el foro lo que habíamos encontrado. Yo lo miraba y me sentía culpable por haberle pasado este peso, por hacerlo cómplice de un duelo que no era suyo, pero que ahora ya lo marcaba. Observé las paredes manchadas de humedad, las fotos familiares colgadas torcidas, ese hueco vacío donde faltaba el retrato de un abuelo que yo nunca conocí y que mi madre nunca quiso nombrar. Me cubrí la cara con las manos, llorando en silencio, mientras sentía la brisa cálida que entraba del patio, agitando las cortinas desteñidas. Todo en esa casa olía a recuerdos podridos, a secretos fermentados durante décadas. Esa tarde supe que mi vida ya no sería la misma, yo iba a sacar esa historia a la luz, aunque me costara la cordura. La noche cayó como un telón pesado sobre la casa, y el zumbido lejano de los coches en Insurgentes se mezclaba con el canto cansado de los grillos que se colaba por la ventana entreabierta. Me quedé en la cocina, apoyada contra el fregadero frío, viendo las luces de la calle parpadear a través de las rejas oxidadas. Héctor salió de su cuarto con cara de preocupación, sosteniendo su celular. Me mostró la pantalla con mensajes del foro, desconocidos compartían nombres, fechas, teorías.
Uno afirmaba conocer a expresos políticos que podían recordar a J.M. Otro decía tener una lista de desaparecidos del 68. Ver esos comentarios me provocaba algo extraño, una mezcla de esperanza y pánico. Era como si todo ese silencio familiar estuviera siendo invadido por extraños, como si se abriera la herida de golpe. Me temblaron las rodillas. Héctor, firme, me dijo, mamá, no podemos parar ahora. Hay gente que quiere ayudarte. Me obligué a sentarme en la mesa, frente a la caja abierta con las cartas desparramadas, y las leí otra vez con cuidado casi religioso. Sentía el papel crujir como huesos viejos entre mis dedos. Cada frase me dolía como si me la hubieran dicho a mí. Prométeme que no te avergonzarás de mí, si me matan, que valga la pena. Imaginé a ese hombre joven, asustado pero terco, escribiendo en una celda oscura, con los nudillos pelados de golpear la puerta o el suelo. Pensé en el Estado matándolo y borrándolo, en mi madre cargando con su fantasma sin hablar jamás. En ese momento sentí una rabia tan pura que me ardieron los ojos. Golpeé la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar un par de sobres al suelo. Héctor ni se inmutó. Solo me miró con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que yo le contaba. Tenemos que contar su historia, mamá. Asentí, con lágrimas cayéndome sin ruido, como si al fin aceptara la sentencia. Pasé la madrugada sin dormir, con la lámpara de escritorio encendida lanzando un halo amarillento sobre las cartas extendidas como un mazo de tarot maldito. Las leía en voz baja, murmurando palabras que ya se sentían familiares, como si intentara invocarlo. Afuera, la ciudad se había ido apagando poco a poco hasta quedar en un silencio cortado solo por el ladrido ocasional de un perro lejano. Recordaba la voz de mi madre diciendo, de eso no se habla, cada vez que alguien preguntaba por su papá. Cómo se le tensaba la mandíbula, cómo su voz bajaba de volumen. Era casi un hechizo para sellar el tema. Y yo, de niña obediente, nunca insistí. Ahora me sentía estúpida por haber sido tan dócil, por haber preferido la comodidad de no saber. Tomé un sorbo de café frío, amargo, mientras me ardía la garganta de tanto contener el llanto. Era como si cada carta me acusara de ser cómplice de su olvido. En algún momento Héctor se quedó dormido en el sillón, con la luz de su laptop iluminándole la cara joven y con un gesto serio hasta dormido. Me acerqué despacio y le acomodé la cobija, sintiendo un amor tan brutal que me dolió el pecho. Pensé en el hombre de las cartas y me pregunté si habría soñado alguna vez con abrazar a su hija, si habría imaginado nietos. Me estremecí de frío y de rabia. Cerré la computadora de Héctor con cuidado y volví a la mesa. Saqué un cuaderno viejo y comencé a escribir todo lo que sabía hasta ese momento, con letra temblorosa. No quería que se perdiera nada. Los nombres, las fechas, las frases exactas de las cartas. Era como armar un expediente casero, como si me preparara para un juicio que sabía que nunca se haría. Y aún así quería que quedara todo registrado. Porque si no lo contaba yo, nadie lo haría. Y entonces, sí, se moriría de verdad. Al día siguiente desperté con la cara pegada al cuaderno, las palabras garabateadas en tinta corrida por lágrimas secas. Sentí el cuerpo entumecido, la espalda adolorida de estar tantas horas encorvada sobre la mesa. Me incorporé despacio, escuchando el crujido de la silla vieja, y miré alrededor, la caja abierta con las cartas desordenadas, el plato con restos de pan duro, la cafetera vacía. Todo olía a noche larga y a desesperanza. Caminé hasta el baño arrastrando los pies, me enjuagué la cara con agua helada que me despertó de golpe y me miré en el espejo empañado. Parecía otra persona, ojeras profundas, cabello enredado, la piel cetrina. Por un segundo sentí vergüenza de mí misma, pero me obligué a sostenerme la mirada. Tenía que hacerlo. Ya no era solo por mí. Era por mi madre, por ese hombre que nadie nombraba, por Héctor, por todas las historias que nos negaron. Cuando salí al patio, la luz de la mañana iluminaba los azulejos rotos donde solía sentarse mi madre a tomar café. Me senté ahí yo también, como copiándole el gesto, con las cartas en el regazo. Recordé su voz diciéndome, no preguntes tonterías, cuando de niña intenté saber por qué no teníamos fotos de mi abuelo. Y me enojé con ella. Me enojé como nunca me había permitido. Le hablé en voz alta, como si pudiera escucharme desde donde fuera que estuviera. Le reclamé con rabia, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué me dejaste crecer sin saber de dónde vengo? Las lágrimas me ardían en los ojos mientras el viento suave revolvía las hojas sueltas, haciéndolas volar unos centímetros antes de volver a caer. Las recogí con cuidado, sintiendo cada arruga, cada mancha como evidencia de un crimen. Fue ahí, en ese patio descascarado, donde decidí que iba a encontrar todo lo que pudiera sobre él, aunque tuviera que quemar cada silencio que me heredaron. Salí de ese patio cargando las cartas apretadas contra el pecho, sintiendo el latido del corazón golpearme con fuerza, como si quisiera escaparse de tanta rabia y miedo.
Entré a la cocina sin saber bien qué buscaba, abrí la alacena y la cerré sin tomar nada, pasé la mano por la mesa pegajosa de migas viejas, miré el reloj de pared con el segundero trabado y sentí que el tiempo en esa casa se había detenido hace décadas. Todo me resultaba asfixiante. Fui hasta la sala donde Héctor estaba despierto, con los ojos rojos de cansancio, escribiendo algo en su computadora mientras mordía el lápiz con los dientes. Me acerqué despacio, como si no quisiera asustarlo, pero él me escuchó y volteó con esa cara seria que no le conocía antes. Me dijo en voz baja que había recibido un mensaje privado de alguien que aseguraba tener datos sobre un traslado clandestino en 1968, que quizás coincidía con la fecha de la última carta. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Le pedí que me leyera el mensaje en voz alta. Héctor carraspeó y empezó a leer con tono monótono, pero cada palabra me caía como un ladrillo encima. Hay registros extraoficiales de presos sacados en la madrugada, sin firma, rumbo a instalaciones militares donde se perdía su rastro. Cerré los ojos, imaginando a un hombre joven esposado, empujado por soldados con uniformes que olían a sudor y miedo. Abrí los ojos de golpe, con la respiración agitada, y le supliqué a Héctor que siguiera escribiendo, que pidiera más información, que no dejara que se nos escapara nada. Él solo asintió, con la mandíbula tensa, tipeando con fuerza mientras el sonido del teclado llenaba la habitación como un tambor de guerra. Yo me senté en el sillón, dejando que mi cuerpo se hundiera en el cojín roto, sintiendo el resorte roto clavarse en la pierna, pensando en mi madre limpiando ese mismo mueble con un trapo húmedo y callándose todas las verdades. Ese día fue una sucesión de horas largas, interminables, con la casa convertida en un campo de batalla de papeles. Laptops abiertas, libretas llenas de nombres y fechas, tazas de café frío olvidadas en cada rincón, migas de pan embarradas en el mantel, y las cartas extendidas como heridas abiertas que nadie se atrevía a cerrar. Cada vez que tomaba una, la leía con cuidado, dejando que mis dedos resbalaran por la caligrafía temblorosa de un hombre preso que se negaba a ser olvidado. Héctor imprimió el mensaje que recibió y lo pegó en la pared con cinta, junto a un calendario viejo donde marcábamos posibles fechas y pistas. Todo parecía un tablero de detective improvisado y triste. Doña Rosario me llamó por la tarde, con voz apagada, para preguntarme si estaba bien. Le respondí que no, que ya sabía la verdad, o al menos parte de ella. Hubo un silencio espeso del otro lado de la línea, como si se atragantara con sus años de complicidad. Él no merecía ser olvidado, logré decir antes de colgar, sin darle oportunidad de contestar. Me senté en el suelo de la cocina, apoyando la espalda contra él. Refrigerador viejo que hacía un zumbido grave, y dejé que las lágrimas me corrieran libres. Miré hacia la ventana sucia por donde entraba la luz mortecina del atardecer, recordando los domingos de mi infancia en los que mi madre cocinaba en silencio, Rosario barría el patio, y yo jugaba con muñecas sin saber que faltaba un abuelo. En ese momento juré en voz alta que no iba a permitir que siguiera desaparecido en nuestra memoria. Que aunque nadie más quisiera nombrarlo, yo lo iba a gritar hasta quedarme sin voz. Al anochecer, la casa estaba en un caos que parecía físico y emocional al mismo tiempo, papeles por todas partes, la computadora de Héctor emitiendo un brillo frío sobre su cara seria, el ventilador girando lento como si se burlara de nuestra urgencia, y yo sentada en la cabecera de la mesa con las manos entumidas de tanto subrayar frases y tomar notas. Cada vez que levantaba la vista me encontraba con esos ojos de Héctor que me decían sin palabras que ya no había vuelta atrás. Me dolía verlo tan metido en esto, tan adulto de golpe, con la espalda encorvada y el ceño fruncido mientras escribía mensajes al tipo del foro. En un momento se detuvo, levantó la mirada y me dijo con un hilo de voz: «Mamá, van a intentar negarlo. Siempre lo niegan. Lo tienes que saber». Sentí un temblor recorrerme entera, como si me aflojara todos los huesos, pero logré sostenerle la mirada y asentir. Me incorporé despacio, con la espalda crujiendo de tantas horas sentada, y caminé hacia él. Fregadero para enjuagarme la cara con agua helada. Escuché el goteo insistente de la llave mal cerrada y el sonido me pareció insoportable, como si me estuviera volviendo loca. Cerré con fuerza, pero el chorro siguió saliendo a su ritmo terco, y solté un grito ahogado de frustración que hizo brincar a Héctor en su silla. Me di vuelta con las manos mojadas, secándomelas en el pantalón, sintiendo las piernas flojas como si hubiera corrido kilómetros. Caminé de nuevo hacia la mesa arrastrando los pies, sentándome con un suspiro pesado, recogiendo una de las cartas que estaba medio arrugada en el borde. La alicé con cuidado, como si al hacerlo pudiera calmarme, y volví a leer esas palabras manchadas por el tiempo: «Si algún día alguien lee esto, quiero que sepa que no me rendí». Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo. Imaginé a mi madre leyendo eso de joven, temblorosa, y guardándolo para siempre en un cajón con llave. Imaginé a doña Rosario vigilando desde la puerta, mordiéndose el labio para no llorar.
Imaginé al hombre escribiéndola en la penumbra de una celda húmeda, con un guardia gritándole que se apurara. Cerré los ojos y sentí un vértigo extraño, como si estuviera ahí con él. Cuando los abrí, Héctor estaba sosteniéndome la mano con fuerza. Le devolví el apretón, y en ese contacto supe que ya no había manera de quedarnos callados. Aunque me doliera. Aunque doliera a todos. Esa noche nos quedamos trabajando hasta que los párpados nos pesaban como piedras. Iluminados apenas por la lámpara de escritorio que lanzaba sombras gigantes en las paredes desconchadas. Héctor tipeaba con furia contenida, buscando archivos, foros, listas de desaparecidos, mientras yo copiaba en mi cuaderno cada detalle relevante que encontrábamos, con la letra torcida de tanto cansancio. La casa entera parecía testigo de nuestra obsesión, la mesa repleta de hojas sueltas, las tazas con anillos de café seco como evidencia de noche sin dormir, las sillas arrastradas en ángulos raros como si se hubieran movido solas. Afuera, el viento sacudía las ventanas con un golpeteo rítmico que me hacía pensar en golpes de puerta, en botas militares sobre pavimento, en fantasmas que no querían quedarse fuera. De vez en cuando, Héctor se detenía y me miraba, con el brillo azul de la pantalla iluminándole las ojeras jóvenes, preguntándome sin palabras si de verdad íbamos a llegar hasta el final. Yo solo podía responder con un leve asentimiento, tragándome el miedo que me quemaba la garganta. En un momento me levanté para preparar café, con las manos temblorosas, sintiendo el corazón martillarme en el pecho como si estuviera a punto de explotar. El agua se tardaba en hervir, y mientras tanto me quedé apoyada contra la estufa vieja, escuchando el tic-tac insistente del reloj de pared que no había notado en años. Me dolió darme cuenta de que esa cocina había sido escenario de tantas conversaciones triviales mientras debajo del mantel se escondía un cadáver. Simbólico. Recordé a mi madre guardando estas cartas como si fueran veneno, su respiración agitada cuando alguna vez le pregunté de niña, ¿por qué no tengo abuelo? Sentí un ardor en los ojos que no pude contener, y me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, dejando un manchón húmedo en la manga de mi suéter. Cuando el agua hirvió, vertí el café con torpeza, salpicándome los dedos y soltando un pequeño grito de dolor. El aroma amargo se mezcló con el olor viejo del gas y del polvo que flotaba siempre en esa casa vieja, haciendo que todo me supiera a pasado rancio. Volví a la mesa con las tazas calientes, le pasé una a Héctor sin mirarlo y me senté con un suspiro largo, dejando escapar el aire como si me desinflara. Él tomó la taza con cuidado, sus dedos manchados de tinta del bolígrafo, y me dijo en voz apenas audible, «Mamá, vamos a terminar esto. Cueste lo que cueste». Y yo asentí, sabiendo que lo decía en serio, que ya no había manera de volver a ser la misma. La mañana siguiente nos encontró dormidos sobre la mesa, con las luces todavía encendidas y el ventilador girando lento, haciendo un chillido constante que parecía el lamento de la casa entera. Desperté con el cuello adolorido, la boca seca, el pelo hecho un nudo sobre la cara, y al incorporarme vi a Héctor con media cara marcada por el borde de su libreta. Lo llamé despacito, con miedo de asustarlo, pero abrió los ojos de golpe, como si hubiera tenido una pesadilla. Se incorporó con un gruñido bajo, estirándose hasta que le tronaron los hombros, y me preguntó en voz ronca si íbamos a seguir hoy. Yo asentí con un movimiento lento, sintiendo cómo me pesaba cada hueso, como si la culpa y la rabia hubieran decidido mudarse a mi cuerpo para siempre. Fui hasta el fregadero, abrí la llave y me enjuagué la cara con agua helada, pero el goteo insistente me recordaba todo lo que estaba roto ahí, todo lo que se había roto en nosotros. Me quedé un momento sosteniéndome del borde, con la cabeza gacha, oyendo el agua caer en un ritmo que me parecía un metrónomo siniestro, marcando cada segundo que nos acercaba más a saber la verdad completa. Volví a la mesa y recogí las cartas una por una, con el cuidado que se le da a un bebé enfermo, y las volví a acomodar en la caja vieja que ya estaba deformada por la humedad. Me quedé mirándola con odio y ternura al mismo tiempo, pensando en cuántas veces mi madre la habrá abierto, leído esas palabras cargadas de amor y miedo, para luego cerrarla y esconderla como si al hacerlo pudiera borrar la historia. Héctor me miraba sin hablar, con los ojos rojos de tanto trasnochar, pero sin titubear en su decisión. Encendió la laptop otra vez y se puso a leer los mensajes nuevos del foro. Había uno que nos heló la sangre, un usuario que decía haber trabajado con un militar retirado que firmaba documentos negando la existencia de desaparecidos, y que incluso había mencionado que algunos se habían ido voluntariamente del país. Sentí el estómago darme un vuelco, como si algo podrido se me revolviera por dentro. Le pedí a Héctor que respondiera de inmediato, que preguntara el nombre del militar, que pidiera pruebas, cualquier cosa. Él tecleó con rapidez, con los nudillos tensos y blancos, mientras yo me pasaba la mano por el cuello intentando calmarme, notando el sudor frío que me escurría por la espalda. Me levanté de nuevo, di vueltas por la casa como un animal enjaulado, mirando las grietas en las paredes, las fotos torcidas, el cuadro vacío que parecía burlarse de mí. Y entonces supe, con una claridad brutal,
que ya no podía vivir ahí como antes, que ese día tenía que ser el inicio de algo distinto. Cuando llegó la tarde, la luz entraba por la ventana en ángulos raros, iluminando las partículas de polvo que flotaban como pequeños universos suspendidos en el aire, y me descubrí mirándolas embobada, como si fueran capaces de darme respuestas. Héctor me sacó de ese trance con un mamá seco, directo, que me hizo parpadear y volver al suelo. Me mostró la pantalla. El contacto del foro había contestado con un nombre: General Tapia, retirado, 85 años. Al leerlo sentí que me aflojaban las piernas, como si se derritieran debajo de mí. Me sostuve del respaldo de la silla para no caerme. Recordaba ese apellido de las conversaciones veladas en mi infancia, susurrado como un chisme prohibido, algo que doña Rosario murmuraba cuando pensaba que yo no escuchaba. Me fui a la cocina sin decir nada, abrí el grifo para servirme agua y terminé dejando correr el chorro mientras apoyaba la frente en el marco de la ventana, sintiendo el fresco del vidrio en la piel caliente por el coraje. Afuera se escuchaba el motor de un camión pasando lento por la calle, vibrando contra el suelo y haciendo temblar los frascos de especias en el estante. Respiré hondo, tratando de juntar fuerzas, mientras escuchaba a Héctor golpear las teclas como si quisiera romperlas. Volví a la mesa con el vaso de agua temblando en mi mano. Me senté, con cuidado, acomodando la falda que se me pegaba por el sudor, y lo miré a los ojos. ¿Qué vamos a hacer con esto?, le pregunté con la voz quebrada. Él me sostuvo la mirada sin pestañear y dijo: vamos a buscarlo. Se me cerró la garganta. No sabía si quería eso. No sabía si estaba preparada para mirar a la cara al hombre que había firmado su condena al olvido. Imaginé a un anciano en bata de dormir, con la piel manchada por los años, diciendo con voz temblorosa que no recordaba nada o, peor aún, negándolo todo con frialdad. Me pasé la mano por el cabello para despejarme la frente sudada, cerré los ojos un segundo y asentí. Está bien. Héctor escribió un mensaje en el foro pidiendo más información de contacto, y mientras tanto busqué en mi celular entre las notas, en papeles viejos, en libretas olvidadas donde anotaba todo sin orden. Tenía que haber algo más. Algo que probara que JM no se fue voluntariamente. Algo que dejara claro que lo mataron. La casa estaba tan silenciosa que podía oír mi corazón latir con furia. Héctor se levantó, me puso la mano en el hombro, y me dijo: ya, y sentí que por primera vez en años alguien me estaba dando permiso de sentirme así de rota. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una línea húmeda sobre la piel reseca, mientras suspiraba tan hondo que me dolió el pecho. Héctor volvió a sentarse frente a la computadora, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos de tanto aferrarse al borde de la mesa, escribiendo sin parar, preguntando, exigiendo datos. Yo recogí otra carta que se había caído al suelo, con la esquina rota y la tinta corrida en un par de palabras. La leí en voz alta, apenas un susurro que me salía con miedo: si no regreso, quiero que mi hija sepa que la amo, aunque me maten por escribirlo. La frase me quebró. Me quedé doblada sobre mis piernas, apretando la carta contra el pecho, oliendo ese papel rancio que parecía guardarlo vivo de alguna forma. Recordé a mi madre guardando ese secreto. Como quien carga un feto muerto, algo que no puede parir ni enterrar. El cuarto entero parecía observarme, las paredes con grietas viejas como cicatrices, las fotos colgadas torcidas que me devolvían miradas acusatorias, el hueco en la pared donde alguna vez colgó un retrato arrancado. Todo gritaba silencio. Me limpié la nariz con la manga y me incorporé despacio, dejando la carta sobre la mesa con cuidado, como si fuera un herido. Le dije a Héctor que teníamos que ir a ver a doña Rosario otra vez, que no me importaba si me odiaba, si me cerraba la puerta en la cara, pero que no me iba a quedar con dudas. Él solo asintió, con ese gesto grave que se le había hecho costumbre en estos días. Tomamos un par de sobres de la caja, los metimos en una bolsa plástica y salimos a la calle sin hablar más. El sol no cegó al principio, reflejándose en los autos estacionados, haciendo brillar el asfalto caliente que olía a gasolina y polvo. Caminamos lento, cada uno en su mundo, mientras los vendedores gritaban ofertas de fruta, el tráfico pitaba sin compasión y un perro callejero nos seguía a unos metros olfateando la bolsa. Fue el trayecto más largo de mi vida. Cada paso hacia la casa de Rosario era un latido de miedo, de culpa y de rabia. Sabía que iba a romper algo que nunca se iba a arreglar. Pero también sabía que no podía quedarme callada ni un día más. Cuando llegamos a la casa de doña Rosario, me detuve frente a la puerta oxidada con la pintura descascarada, sintiendo que las piernas me temblaban como gelatina. Respiré hondo varias veces antes de atreverme a tocar el timbre, que soltó un zumbido ronco como si se quejara de ser despertado. Del otro lado escuché arrastrar unas sandalias, un susurro ahogado y el clic lento del cerrojo. Cuando abrió, me topé con esos ojos pequeños y brillantes, hundidos en un rostro surcado de arrugas como un mapa de tantos años vividos. Al verme con las cartas en la mano,
Rosario suspiró tan fuerte que pareció que se le escapaba a él. Alma. Héctor saludó apenas con un movimiento de cabeza, serio, tieso, como si tuviera miedo de que un sonido rompiera el momento. Rosario nos dejó pasar sin hablar, haciéndose a un lado con su bata floreada arrugada, oliendo a Big Vaporub y alcanfor. El interior de su casa estaba oscuro y cargado de recuerdos, vitrinas llenas de figuras religiosas con el polvo asentado como una segunda piel, un tapete tan viejo que ya no tenía forma definida, el reloj de pared parado a las 3:15 desde que tengo memoria. Nos sentamos en el sofá con el forro de plástico que chillaba cada vez que te movías, y ella se acomodó en su sillón especial, el que siempre decía que era para cuando le dolían las rodillas. Me miraba con los ojos entrecerrados, con esa mezcla de miedo y fastidio que yo ya le conocía. Le extendí una carta temblorosa y le pedí por favor que me dijera la verdad. Al principio no habló. Se quedó mirando la letra marchita, como si leyera en un idioma muerto. Luego sus labios se movieron. Apenas para decir, yo te dije que no me metieras en esto. Sentí la bilis subir por mi garganta, pero logré contenerla. Le dije que ya era tarde para eso, que mi madre había muerto con esta historia enterrada y que yo no pensaba hacer lo mismo. Rosario resopló, se acomodó la bata sobre las rodillas huesudas y me lanzó una mirada de esas que te quieren tumbar. Pero me mantuve firme. Héctor no dijo nada, pero me tocó la mano con fuerza, su calor joven pasándome un poco de vida. Fue la primera vez que vi a Rosario temblar. Un temblor mínimo, casi imperceptible, pero real. Y supe que estaba por hablar. Rosario se acomodó con lentitud en el sillón, haciendo rechinar los resortes viejos mientras suspiraba como si se le escapara el aire del cuerpo. Bajó la mirada hacia sus manos llenas de manchas oscuras, arrugadas como papel mal guardado, y las frotó entre sí como si intentara quitarse una mugre que no salía. El silencio se estiró incómodo, espeso, cargado de una tensión que me hacía doler. El pecho. El reloj parado marcaba la misma hora muerta de siempre, y me pregunté si ella había detenido el tiempo a propósito para no recordar. Héctor se removió en su asiento, tragando saliva, pero no se atrevió a interrumpir. Finalmente, con voz cascada, Rosario murmuró, era él, mija. Ese hombre era tu abuelo. Sentí un golpe en el estómago, como si me hubieran vaciado los pulmones de un puñetazo. La miré fijamente, esperando más, pero ella se cayó de nuevo, como si hubiera gastado toda su energía en esa confesión mínima. Le pedí que por favor siguiera, que no parara, que no me dejara con medias verdades. Sus ojos se llenaron de agua, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Me dijo que en su juventud todos sabían que lo iban a desaparecer, que lo habían arrestado por meterse con los estudiantes revoltosos, que lo golpearon en la cárcel hasta dejarlo sangrando y que las cartas eran su única forma de decir que seguía vivo. Contó que mi madre las recibía temblando, leyéndolas a escondidas, llorando sin hacer ruido para que nadie la escuchara, y que un día simplemente dejaron de llegar. Rosario bajó más la cabeza, murmurando que mi madre nunca se lo perdonó, que se casó con mi padre como quien se agarra de un clavo ardiendo para olvidar. Yo sentí un mareo tan fuerte que tuve que agarrarme del brazo de Héctor, que me sostenía con fuerza como si me anclara al mundo. Le pregunté por qué nunca dijeron nada. Rosario cerró los ojos con rabia contenida y dijo, porque en esta casa nos enseñaron que preguntar mata, que saber mata, que mejor callarse y vivir. Esa frase me taladró los oídos. Era el epitafio de toda nuestra historia. Héctor no pudo más y le gritó que eso no era vivir, que era morirse lento. Rosario se encogió como una niña regañada, pero no negó nada. Solo se quedó mirando el suelo. Me levanté del sofá con un impulso casi violento, haciendo crujir el plástico que se pegaba a mi piel sudada, sintiendo cómo me temblaban las piernas al sostenerme. Caminé por la sala pequeña con pasos cortos y torpes, esquivando una mesita baja llena de frascos con remedios y estampas religiosas que parecían observarme con juicio. Sentía un calor en la cara, un ardor que me subía por el cuello como fiebre de rabia. Le pregunté a Rosario con la voz quebrada si entendía lo que había hecho, condenar a su propia sobrina, a mí, a crecer sin padre y sin abuelo, a heredar un silencio que me había partido el alma sin que yo supiera por qué. Ella empezó a sollozar sin lágrimas, un sonido áspero, seco, como un perro viejo herido. Dijo que tenía miedo, que todos tenían miedo, que en esa época el miedo se pegaba en los huesos, que salías a la calle y escuchabas los gritos de los estudiantes y después el silencio más terrible. Héctor me miraba con los ojos vidriosos, respirando rápido, con los puños cerrados sobre las rodillas. Me di cuenta de que lo estábamos arrastrando a algo que él no había pedido, pero también supe que ya era tarde para protegerlo. Me acerqué de nuevo a Rosario, me agaché para mirarla de frente, a su nivel, y le pedí por favor que me dijera dónde estaba enterrado. Ella negó con la cabeza, casi suplicante, diciendo que no sabía, que nadie sabía,
que al final se lo tragó el gobierno y que ni siquiera devolvieron un cadáver. Dijo que firmaron papeles, que fue al ministerio a preguntar, que los soldados la echaron con amenazas, que un día fue a la cárcel y ya no estaba. Lo borraron, mija. Así de fácil. Lo borraron. Como si nunca hubiera existido. Esa frase se me clavó en el pecho como un cuchillo. Me incorporé despacio, sintiendo las lágrimas correr libres por mis mejillas ardientes. Miré a Héctor, que se tapaba la boca con la mano para no llorar en voz alta. Le acaricié el cabello con torpeza, tratando de consolarlo, aunque yo estaba tan rota como él. Rosario se quedó encorvada en su sillón, con la bata arrugada sobre las rodillas flacas, sollozando como si algo se le rompiera por dentro de una vez por todas. Salimos de la casa de Rosario con el corazón hecho trizas, sin decir una sola palabra, caminando por la banqueta agrietada mientras el sol se iba metiendo detrás de los edificios viejos de la colonia. Sentía la bolsa con las cartas colgando de mi brazo como un ancla que me arrastraba hacia el suelo. Héctor caminaba a mi lado, con los hombros tensos, la vista fija al frente, como si estuviera peleándose con sus propios pensamientos. El viento levantaba polvo y envolvía el ruido lejano del tráfico en una bruma caliente que me hacía arder los ojos. Me detuve un segundo frente a un poste cubierto de carteles arrancados, leyendo sin ver, solo para tomar aire, para obligarme a no caer de rodillas ahí mismo. Héctor se dio cuenta y me puso la mano en la espalda, con un gesto tan adulto que me partió el alma. Me dijo en voz baja que no teníamos que dejar que esto se muriera con Rosario. Yo asentí sin poder hablar, tragándome el nudo en la garganta que me raspaba por dentro como lija. Llegamos a casa ya de noche, con las ventanas lanzando reflejos de luz amarillenta sobre la calle desierta. Abrí la puerta con torpeza, dejando que chirriara como siempre, y me apoyé un momento en el marco, respirando hondo antes de entrar. La casa olía a encierro, a humedad, a la mezcla agria de café viejo y polvo. Dejé las cartas sobre la mesa con un golpe seco que hizo eco en el silencio. Héctor encendió la luz del comedor, iluminando los papeles desperdigados, el mantel manchado, las tazas sucias. Todo me pareció grotesco, como una escena de crimen que había permanecido intacta durante décadas. Me dejé caer en la silla más cercana, cubriéndome la cara con las manos, sintiendo el calor pegajoso del llanto contenido. Escuché a Héctor mover cosas, acomodar las cartas, suspirar pesado. Cuando me habló, su voz me llegó como desde muy lejos: «Mamá, ya sabemos la verdad. Ahora hay que contarla». Me bajé las manos de la cara y lo miré fijamente, con los ojos ardiendo. Supe que tenía razón, que aunque doliera, aunque destruyera todo lo que conocíamos, no podíamos volver a guardar silencio. Me levanté con lentitud, como si me costara recordar cómo usar mis piernas, sintiendo los huesos protestar por tantas horas de tensión acumulada. Caminé alrededor de la mesa, rozando las cartas con los dedos, como quien se despide de algo vivo. Me detuve frente al hueco en la pared donde siempre faltó un cuadro, un espacio vacío que mi madre se negó a llenar, y por primera vez en mi vida. Supe exactamente qué había faltado ahí. Miré el espacio con rabia y con amor al mismo tiempo, imaginando el rostro de un hombre joven de 20 años, con la mirada cansada pero llena de fuego, escribiendo esas palabras a escondidas, tembloroso de miedo y terco de amor. Sentí un temblor recorrerme la espalda. Me di la vuelta para ver a Héctor, que me miraba con los ojos vidriosos, con esa expresión mezcla de niño y hombre que me desarma siempre. Me limpié las lágrimas con la palma de la mano, dejando un manchón húmedo en la mejilla, y le dije que tenía razón, que íbamos a contarlo todo. Nos sentamos juntos frente a la laptop, iluminados apenas por la luz amarillenta de la cocina, y comenzamos a escribir. Cada línea era como arrancarme la piel, como exponer las vísceras de nuestra historia a extraños, pero no podía dejar de hacerlo. Héctor escribía rápido, con los dedos manchados de tinta de tanto anotar, consultaba las fotos de las cartas, transcribía las frases exactas. Yo dictaba con voz quebrada, deteniéndome a veces para sollozar, para tragar saliva con dificultad, para cerrar los ojos y ver a mi madre con la cabeza gacha sobre su taza de café, mordiéndose los labios para no llorar. Recordé el sonido del bolero que ponía en la radio mientras limpiaba, el golpeteo de la cuchara contra la taza, su voz diciendo: «De eso no se habla», como quien invoca un conjuro de protección. Héctor me tomó la mano en un momento, apretándola fuerte, y me dijo: «Ya no vamos a callarnos nunca más». Lo miré y sentí un orgullo tan profundo que me dolió en el pecho. En ese momento supe que aunque no encontráramos tumba, aunque nadie nos diera el cuerpo, aunque negaran la historia hasta el último aliento, nosotros no íbamos a olvidar. Y eso, aunque fuera poco, era nuestro acto de justicia. Escribimos hasta que los ojos nos ardieron y las manos se nos entumecieron, con la casa entera como testigo de nuestra confesión forzada. El ventilador seguía girando lento, arrastrando un aire caliente y polvoriento que nos pegaba el sudor a la piel, haciendo que todo oliera a encierro.
A veces hacíamos pausas, no para descansar sino para no ahogarnos en el llanto. Yo me limpiaba la nariz con un pañuelo viejo y Héctor se quitaba los lentes empañados con la orilla de su camiseta. Cada vez que nos mirábamos, veíamos reflejada la misma mezcla de miedo y decisión. Seguíamos porque no había opción. Porque dejarlo a media sería traicionar a un muerto y a nosotros mismos. Las cartas se apilaban a un lado, abiertas como heridas supurantes, y cada frase que copiábamos dolía como una confesión. No me vendí, si no regreso, no me olvides. Era como escucharlo hablar desde el fondo de la tierra. Cuando nos detuvimos, ya era madrugada y afuera no se escuchaba más que el zumbido lejano de la ciudad dormida. Me recargué contra el respaldo de la silla, dejando caer los brazos a los lados, sintiendo cómo me dolían los hombros y el cuello. Héctor me miró con ojos vidriosos, tragando saliva, con el labio inferior temblando. Yo le sonreí apenas, una mueca rota pero sincera. Le acaricié el cabello revuelto con la mano temblorosa y le dije, ya está. Lo sacamos de la sombra. Él solo asintió, limpiándose las lágrimas con el puño cerrado, respirando hondo para no quebrarse más. Cerramos la laptop con cuidado, como si selláramos algo sagrado. Me quedé viendo la mesa, cubierta de manchas de café seco, migas de pan viejo y papeles arrugados, pero también de la verdad que habíamos desenterrado. Y me di cuenta de que aunque la casa seguía igual de vieja, igual de rota, algo había cambiado para siempre. Me puse de pie, respiré hondo, y dije en voz baja, para mí misma y para él, ya no hay olvido. Ya no hay silencio. Héctor me abrazó fuerte, y por un momento, en medio de todo el dolor, sentí paz. Porque al fin éramos libres de decir su nombre. Amaneció sin que me diera cuenta, con esa luz pálida que se cuela por las rendijas de las cortinas viejas, iluminando las motas de polvo que bailaban lentas en el aire. Abrí los ojos y me encontré recostada en el sillón, con el cuello torcido y el brazo dormido. Héctor estaba a mi lado, con la cabeza sobre mi hombro, respirando pesado, con la mano todavía sujetando la mía como si temiera que me escapara en la noche. Lo miré con ternura y con una pena infinita. Acaricié su cabello despacio para no despertarlo y me quedé así un rato, escuchando su respiración acompasada que me daba algo de calma en medio del desastre. Cuando finalmente se movió y se incorporó, bostezando y frotándose los ojos, me dijo con voz ronca, ¿qué sigue, mamá? Yo respiré hondo, dejando que el aire me llenara los pulmones doloridos, y le respondí sin pensar mucho, ahora hay que contarlo. Hay que decirlo a todos. Ese día salimos a imprimir las transcripciones, las copias de las cartas escaneadas, las notas que habíamos tomado. Entramos a una papelería pequeña que olía a tóner caliente y papel húmedo, con un mostrador pegajoso de cinta vieja. Y una mujer aburrida tras la caja que nos miró sin interés. Pedimos decenas de copias, dejando que la máquina chillara y escupiera hojas que se apilaban calientes y olorosas en bandejas de plástico. Héctor las organizaba con cuidado, sin hablar, con la cara seria, mientras yo las sostenía contra el pecho, sintiendo el calor del papel como una bendición amarga. Cuando terminamos, salimos a la calle y comenzamos a dejarlas en buzones, a pegarlas en postes, a entregarlas en mano a quien aceptara. Algunos nos miraban raro, otros las leían con curiosidad. Nadie nos detuvo. Nadie nos dijo que no. Fue un acto pequeño, casi ridículo, pero yo sentía que gritábamos en medio de un silencio que había durado más de medio siglo. Al final del día volvimos a casa con los pies hinchados, la ropa pegada al cuerpo por el sudor y las manos manchadas de tinta y pegamento. Me senté en el patio, sobre los azulejos rotos donde mi madre se sentaba a tomar café, y cerré los ojos un segundo, sintiendo el viento tibio de la tarde moverme el cabello. Pensé en ella. Pensé en Rosario. Pensé en J.M., joven, asustado, terco. Pensé en mí, en mi silencio cómplice, en todo lo que había heredado sin querer. Sentí un dolor profundo, como si algo se me arrancara de dentro, pero también una ligereza que no conocía. Héctor se sentó a mi lado sin decir nada, solo me tomó la mano con fuerza. Nos quedamos así, respirando juntos, escuchando el canto de los pájaros que se iban acomodando para dormir. Cuando abrí los ojos, me encontré mirando el hueco en la pared de la casa, y por primera vez supe exactamente qué foto iba a colgar ahí. No sé si algún día encontraré su tumba. No sé si alguien me dará el documento oficial.